Compasión es la diferencia. No separado compasión, sino compasión. La palabra compasión tiene que ver con un sentimiento acompañado de una acción. Tiene que ver con un sentir en el corazón que no se queda sin una actitud, sin una acción, para no redundar. Compasión es aquello que está en el corazón de Dios y que debe estar en nuestro corazón. Yo puse que compasión hace la diferencia, o es la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Pues lo vamos a ver enseguida. Vamos a hablar de la parábola, una parábola que Jesús dijo, se llama la parábola del buen samaritano, donde cuenta un ejemplo, algo que sucedió, y lo pone para ejemplificar a los que estaban con él, a sus discípulos, y la gente que le estaba preguntando, ¿quién es el prójimo? Alguien le hizo una pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Porque el Señor decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Pues Jesús cuenta esta historia y el Señor la ejemplifica de una manera maravillosa, como siempre Él lo hacía contando las historias. Así que en un pequeño vídeo que es una canción, vamos a ver cómo fue esta historia. Es muy graciosa, así que préstale atención, dura poquito, pero es una canción donde en unos minuto y medio nos cuenta toda la parábola del buen samaritano. Sí, porque está herido. Está herido, pobrecito. Pobrecito. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo deja encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita. ¿Cuál fue más humano? Pues ahí veíamos la historia. ¿Qué te pareció? Muy, muy graciosa, ¿verdad? Muy representativa, sí. Qué rápido, ¿eh? En un minuto y medio podemos Pues contar mira, la historia y nos evitamos leerlo todo. Sí, sí. Pero sí hay algunas puntualizaciones de la palabra que me gustaría compartir, porque esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 30. Son 5 versículos del 30 al 34 inclusive, donde Jesús la cuenta, y hay cosas que a mí me bendijeron mucho, que me gustaría compartirte en esta mañana. Dice el versículo 30 de Lucas 10, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Este hombre iba de camino. Date cuenta que es una parábola que Jesús... Un viajante. Sí, pero date cuenta que era una parábola de Jesús, donde Jesús se inventa esta historia, con la sabiduría que él tenía. Dice, ¿cómo les explico el trato que tenemos que tener hacia nuestro prójimo? ¿Qué hacer? ¿Cómo ver la necesidad? Dice Jesús, voy a inventarme una historia, voy a contarles una historia. Y cuenta esta historia del samaritano. Qué arte, ¿no? Para elaborar la historia. Para elaborarla. Y plantea primero el problema, que es el primer personaje también,
que dice que cayó en manos de salteadores, un hombre que iba desde Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, de aquellos que venían a hacerle daño. Y no solamente que le hicieron daño, sino que dice aquí que lo despojaron y le dieron golpes. Despojar viene de robar, de quitar. Así que le robaron, yo no sé lo que llevaba. Llevaba una mochila, llevaba una maleta. Quizás llevaba dinero en su cartera. Dinero. Porque, pues, claro, para hacer paradas en el viaje, pues el hombre tenía que consumir, no lo sé. El reloj, No la lo chaqueta, sé. las zapatillas. Llevar, no sé, Botellín de agua. un botellín de agua. Oye, hubo un tiempo en mi ciudad y en mi barrio donde robaban las zapatillas. Fíjate. Cuando se empezaron a usar las zapatillas de marca, venían los ladrones Los salteadores. y los salteadores y te robaban las zapatillas. Wow. A mí zapatillas nunca me robaron porque quizás no llevaba las de marca, pero sí una chaqueta una vez. Vinieron y me apuntaron con un arma y me dijeron, dame la chaqueta. Hay una chaqueta nueva, muy bonita, y me tuve que quitar y dársela. Te despojaste. Me despojaron ellos, no me despojé yo, me despojaron ellos. Bueno, pero en cierta manera sí, ¿no? A tal amenaza, Sí, pues no te hombre, queda no otra. me quedaba otra, por la fuerza me despojaron. Pero el despojar habla de quitarte. Y yo pensaba, ¿a cuántos en el camino de la vida, en el camino del ir por este mundo, nos han despojado, ¿no? Sí. ¿A cuántos ha venido el enemigo, aquel que viene a robar, matar y destruir, y nos ha despojado? Date cuenta que Satanás viene a robar, matar y destruir. Y lo primero que hace es robarnos. Quizá a muchos les ha robado los sueños, a otros les ha robado sus anhelos, a otros les ha robado un sentimiento, a otros les ha robado la inocencia, a otros les ha robado las ganas de vivir. la alegría, las ganas de vivir, el ánimo. Sí. El enemigo viene a robar la inocencia en cuanto a un abuso, quizá, ¿no? Cuántos niños o jovencitos abusados y el enemigo ha venido a través del pecado y la maldad que hay en esta sociedad. Un mundo caído. Un mundo caído nos ha robado y nos ha despojado de anhelos o de sueños de cuando seamos grandes, cuando nos casemos, o quiero tener un matrimonio de bendición, quiero tener un buen matrimonio. Ideal, ¿no? Ideal. Y luego el enemigo nos ha despojado de esos sueños porque nos encontramos con una realidad de que la vida es dura y el matrimonio es difícil, o aquellos que les han engañado, que les han sido infieles, que se ha destruido un matrimonio. Veo al enemigo despojando a muchos. Hoy en día nos encontramos en una sociedad, o cuando hablamos con gente, nos encontramos en que muchos han sido despojados de algo, de una infancia. A otros les ha tocado trabajar de niños, o les ha tocado enfrentar una vida dura desde niño y le han despojado la infancia, le han robado la infancia. Pues sí, por eso la mayoría cuando nos acercamos al Señor, ¿por qué nos acercamos? Para buscar, ¿no? Para recuperar lo que el salteador, el engañador de nuestras vidas nos ha robado, nos ha quitado, nos ha despojado. Nos acercamos al Señor porque hemos perdido en el camino un ser amado, hemos perdido en el camino todas estas cosas que has estado nombrando. Y de alguna manera queremos recuperar aquello que en su momento nos ha hecho feliz, nos ha hecho brillar, ¿no? Pero nosotros que hemos encontrado al Señor, lo podemos recuperar. Claro. Pero ¿cuánta gente hay que lo está buscando? Que lo está buscando. Que está buscando ese despojo. Como cuando te han robado la moto, el coche, y lo estás buscando a ver si lo encuentro, ¿no? O ese reproche, ¿no? ¿Por qué me ha pasado tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo no me merecía esto, no me merecía este despojo. Eso que estás diciendo, preguntarse por qué me pasó a mí. Yo me lo he preguntado, Israel. ¿Por qué me pasó a mí? No, ¿Por qué? Creo que todos no lo hemos ¿Por hecho qué? en ¿Por algún qué? momento. ¿Por qué nací en el hogar donde nací? ¿Por qué mis padres no me quisieron o me maltrataron? ¿Por qué sufrí un abuso? ¿Por qué pasar necesidades? ¿Por qué mi esposo me dejó? Porque, sí. ¿No? ¿Cuántas preguntas que nos estamos haciendo del por qué? Otra de las cosas que sucedió, dice que le dieron golpes. Después de despojarlo y darle golpes, se fueron
y lo dejaron medio muerto. Otra de las cosas que se suma a esas pérdidas son los golpes de la vida. Porque el que no ha recibido despojos ha recibido golpes. Y la mayoría hemos recibido las dos cosas, despojos y golpes. Pero parece que al perro flaco todo le son pulgas, ¿no? O parece que en un momento difícil, sobre que he tenido una vida complicada, también me pasa esto. Es como que se suma. Y yo veo al enemigo ensañado en algunas vidas, ¿no? En destruir. Eso te iba a decir. Porque dice, no robar, se apiada. Mira esto, no se apiada. Robar, te lo digo a ti, robar, matar y destruir. O sea, ese es el camino que sigue Satanás, el enemigo, a través de la maldad del mundo, porque no es que se te aparece con los cuernitos y te dice te voy a hacer esto, no. A través del pecado, de la maldad del mundo, es el objetivo, destruir las vidas, destruir las personas. Hay personas hoy en día destruidas, casi muertas. Dice que aquí lo dejaron medio muerto. Así se encuentran muchas personas hoy en día. Así nos hemos encontrado nosotros en algún momento de nuestra vida ahora te dejo, pero mira esto, con cosas directamente a nosotros o cosas que nos han afectado de una manera indirecta. Por ejemplo, niños que han crecido con sus papás separados. No es un problema directo, pero es un problema indirecto que afecta. Hay otras cosas que son personales, que te han pasado directamente a ti. Si has tenido una infancia infeliz, o si has sido huérfano, o si has tenido que enfrentar la vida, o si te has quedado embarazada, o has sido papá a corta edad, o soltera. Cosas directas, pero hay otras cosas indirectas, como la pérdida de un familiar. Sí. Hablaba con un joven el otro día que está marcado por la pérdida de su mamá. Él perdió a su mamá a los 18 años, 19, y está marcado por esa pérdida todavía. No puedo superar. Un rencor contra Dios. ¿Por qué se llevó a mi mamá en esa etapa de mi vida, no? Entonces, así está la sociedad, así hemos estado nosotros, y a niveles generales nos encontramos de esa manera, ¿no? Así es, asiento. Asientes, ¿no? Y decir que en este trayecto, en la transitoriedad de la vida, vemos que justamente el enemigo de nuestras almas jamás va a mostrar piedad. No jamás, al contrario, tiene eso, ¿no? Como objetivo ya directamente destruir, que no quede nada de nosotros. Y eso es lo que, bueno, si bien le pasó, ¿no? Al buen samaritano. Bueno, a la víctima. A la víctima. Sí, a veces nos confundimos con eso. Porque dice que este era cierto hombre, ¿no? Uno que pasaba por ahí, que le robaron y le asaltaron. Pero cuando estaba tirado, lo veíamos en el dibujo anterior, y ahora estamos viendo unas imágenes de apoyo de la película, de una película donde aparece esta escena, y vemos que dice el 31, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Aquí representa a un hombre religioso, un hombre de autoridad, que en teoría está para servir al pueblo. Lo que hace es esquivar el bulto, esquivar el problema. ¿Cuánta gente hay hoy en día que esquiva los problemas? ¿Cuánta gente hay que ve una situación de problema y dice, ya con lo mío es suficiente, me voy por aquí? Hay que tener un corazón para poder acercarse al problema. Dice el verso 32, del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Se refiere a gente de autoridad, gente que sirve, que en teoría debía ser ejemplo, gente que... Y hoy en día, si te das cuenta, la gente que debería ser ejemplo, como los gobernantes, los presidentes de la nación o los ministros, están más peleando por otras cosas que por ayudar a la gente. No se fijan en las... Hay cosas que sí, que han hecho los gobiernos, como ayudas sociales o ayudas a los necesitados. Ahí está Cáritas, ahí está... Pero son buenos, son ONGs o servicios religiosos quizá que están ayudando un poquito a la mamá soltera, al drogadicto, al niño, pero no van a la raíz, porque todas esas personas necesitan una sanidad del corazón, ¿no te parece? Claro. Si bien los pasajes que has estado leyendo, algo que también queremos destacar
es que ambos, tanto el sacerdote como el levita, vieron la situación Vieron la y necesidad. vieron, o sea, no es que por distracción, no, acaso hecho el Señor dice, y estas personas que pasaban por allí vieron a este hombre moribundo Sí, y ninguno de los dos tuvo una actitud de acercarse, de ayudar. ser condescendientes con esa persona. Ahí nos estaba aplicando la ley de ama a tu prójimo Claro. como a ti mismo. Exacto. Ellos que eran gente, ahí lo estamos viendo en la pantalla, en este caso se va el sacerdote y viene el levita, ¿no? Que eran hombres, como digo, de autoridad y para el servicio Sí. del pueblo, pero no estaban sirviendo. Y Jesús estaba destacando algo en ese momento. Jesús estaba diciendo, aquí hay un problema visible y no lo estamos atendiendo. Y creo que en nuestra sociedad y en nuestra nación hay un problema visible y no se está atendiendo. Pero es que los ministerios gubernamentales o el gobierno no puede hacer frente a un problema que es del alma. No puede hacer frente a un problema que es del espíritu. No puede hacer frente a un problema que es del corazón. Claro, no puede gobernar, ¿no? No puede- tiene jurisdicción no ahí. tiene jurisdicción en No lo el tiene. ámbito espiritual. Ahí. Ahora, pero la iglesia sí lo tiene, Ana. Ujú. La iglesia sí tenemos jurisdicción. Tenemos ese poder y esa tenemos autoridad. la autoridad delegada de parte de Dios. Y somos ministros, cada uno de nosotros, que la palabra ministro significa servidor Sí. o sirviente, que tiene que servir en esa área. Entonces, hay una parte de la sociedad que le hace oídos sordos al problema, o esquiva el bulto, como decía antes, pero la iglesia es la que tiene que levantarse en este Ahí tiempo. está, la iglesia es la que tiene que tener ese corazón, reaccionar a todas estas necesidades que tenemos, ¿no? En medio de la sociedad. La iglesia es ese brazo, ¿no? De misericordia, ese brazo de ayudar, ponerte en el lugar del otro, como lo haría el Señor. Claro. Seguir ese modelo. Pero claro, nos ha costado tanto, ¿no? Siempre, aunque yo hablo por los cristianos que hemos adquirido conocimiento, hemos estudiado las leyes, pero aún así, desde nuestro corazón, o sea, de la teoría a la práctica, Del dicho al hecho hay un gran hay trecho. un gran trecho, ¿no? Entonces, Sí, pero creo que estamos en un tiempo donde la iglesia reacciona, está Sí. reaccionando y tiene que reaccionar y Dios nos hace ver que hay una parte, yo lo quiero aplicar de esta manera, porque estos eran líderes religiosos que se dedicaban a la liturgia, tanto el sacerdote como el levita, pero no quiero entrar en el liderazgo de la iglesia, sino que en el liderazgo social o del país, que no tiene la jurisdicción ni la capacidad de poder ayudar a un chico o a una chica que le han abusado, sí. a una mamá soltera, quizás le pueden proveer un Claro. bolsón de comida, pero ¿quién trata el corazón dolido de una mujer abandonada, de un hombre abandonado, de un niño abusado? ¿Quién trata eso? Un psicólogo te hace entender, te hace que asimiles el problema, pero no te da lo que Dios te da. Y como decíamos antes, la iglesia es la que tiene o la que porta esa capacidad de ayudar. Así que dice el verso 33, estamos leyendo Lucas 10, 33, dice así: pero cierto samaritano, y aquí me quiero detener un poquito, cierto samaritano. Los samaritanos, un samaritano, estaba diciendo Jesús cuando dice cierto samaritano. El samaritano era una persona, Y lo pone un extranjero. adrede. Claro, lo pone adrede. Lo añade ahí. Es un extranjero, primero. Segundo, es una persona que estaba acostumbrada al menosprecio. El samaritano era una persona que se sentía mezclado. menos en la sociedad, porque no era un judío puro, sino mezclado con un gentil. Entonces, los mismos judíos trataban de perros a los samaritanos. Por eso ese conflicto cuando Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé de beber, era samaritana y era mujer, imagínate. Es romper, ¿no? Romper una estructura, o romper un paradigma que había ahí entre esas dos poblaciones.
pero Ujú. tú sabes cómo se siente un extranjero cuando va a otro país, se siente menos, le cuesta adaptarse, se siente discriminado, se siente menospreciado. Y eso es un poquito lo que quiere parafrasear Jesús cuando dice Ujú. un samaritano. Es algo intencional lo que él está haciendo en ese Exactamente, momento. totalmente intencional. Ujú. Y yo pensaba, Ana, en que este samaritano podía, como dijiste tú antes, podía empatizar con el problema. Sí. Y nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Ser condescendientes. Cuando nosotros hemos estado, tú y yo, pasando alguna necesidad, Ujú. pasando algún problema, alguna circunstancia. Por ejemplo, cuando apenas nos casamos no teníamos coche. Ujú. Nos movíamos en autobús, luego nos movimos en una Vespino, una Ujú. moto muy pequeñita. Y pasábamos necesidades. A veces no teníamos para el autobús, íbamos a la reunión o íbamos a algún lugar y no teníamos que volver caminando, teníamos para un autobús de ida y otro de vuelta. O cuando íbamos en esa moto, ¿te acuerdas que a veces nos pillaba la lluvia o el frío y nos mojábamos en el camino porque hacíamos un camino largo? Entonces, quien ha vivido esas cosas, luego ve a una persona que está en la misma situación y tiene una empatía, se compadece porque sabe. O puedes estar en los detalles. Por ejemplo, a mí me ha pasado que alguna vez terminó alguna reunión y sé que alguien viene en autobús o que no está bien económicamente y he podido acercarme a preguntarle, oye, ¿tienes cómo volverte a casa? ¿Tienes dinero para el autobús, para la gasolina? ¿Por qué? Porque yo he estado en esa misma posición y le puedo entender. Creo que creo que Jesús usa la figura del samaritano porque era una figura de alguien sufrido y alguien que podía entender la necesidad. Y ahora planteándolo en el punto de vista de la iglesia, nosotros somos gente que hemos pasado por lo mismo, gente que hemos estado con el corazón destrozado, gente que hemos estado, algunos de nosotros, abusados de niño, otros con infidelidades, otros con matrimonios rotos, otros madres solteras, otros huérfanos. Y también vituperados por la fe. Sí, pero me refiero a esos dolores físicos, naturales que todo el mundo puede pasar y que cuando viene alguien o deberíamos empatizar con la necesidad de las personas. Sí. Deberíamos empatizar con la necesidad de las personas. Siendo diligentes, ¿verdad? Claro. Ahí con prontitud de poder mirar esas necesidades y lo que esté en nuestra mano, poder ayudar. Nos ha pasado estando en un lugar de servicio, servirle a los demás, al más débil, al que está pasando, ¿no? una situación momentánea. Hemos tenido la oportunidad, ¿no? de poder ofrendar de nuestro corazón, ya sea economía, ya sea alimento, ya sea ropa, disponer el coche para llevar, traer. Digo que en lo natural, por ejemplo, es difícil empatizar. Una persona que tiene mucho dinero, por ejemplo, te ve sin dinero y no sabe lo que es. No entiende. No entiende, no empatiza. No. Y tú le pides, yo recuerdo a algún jefe que le pedí un adelanto, ¿no? Y te dice, pero un adelanto no te puede esperar hasta final de mes. Como diciendo que cree que se lo estás pidiendo por capricho o por sacarle el dinero antes. Sí. Y no es por eso, es porque hay una necesidad. Pero no te entiende, ¿no? Por eso una persona en lo natural que ha pasado por un problema, ha pasado por una dificultad, puede empatizar. Ahora, los hijos de Dios estábamos perdidos. Los hijos de Dios estábamos en el pozo. Los hijos de Dios estábamos todos en problemas y Dios nos rescató, nos ayudó. Creo que somos los que más tenemos que empatizar con el problema de la sociedad de hoy. Por ejemplo, voy a terminar de leer el versículo 33 que dice, pero cierto samaritano que iba de viaje. O sea que el hombre no estaba ahí paseando ni estaba perdiendo el tiempo. No. Tenía un cometido, iba de viaje, estaba ocupado también, iba cargado quizá como veíamos en el vídeo en su mula con sus cosas. Era un hombre ocupado, dice iba de viaje. Llegó a donde estaba tirado el golpeado, el dolido, y cuando lo vio tuvo compasión. Cuando lo vio, tuvo la misma actitud que los demás. O sea, vio la situación. Vio el problema, vio la situación. ¿Cuál es la diferencia aquí entre los otros dos y este?
¿Cuál fue la diferencia? Dice que tuvo Que compasión. fue movido, ¿no? A compasión. Fue movido a misericordia. A misericordia. Tuvo compasión. Ujú. Y decíamos el domingo que una cosa es lástima Claro. y otra compasión. Porque la lástima nos hace doler, nos hace pasar ese dolor de estómago momentáneo. Ay, pobrecito, o decir, pobrecita. "Uf, qué situación". Por ejemplo, cuando estás comiendo en un restaurante, ahora ya no, pero antes estabas comiendo y se acercaba un niño a venderte una flor Ujú. o a pedirte ahí algo. Son momentos que te Qué estremece incómodos. el corazón y te incomoda, ¿no? El que tiene lástima agacha la cabeza, mira Sí. para otro lado y intenta pasar ese momento difícil y el niño se va o la persona se va y se queda ahí. Pero el que tiene compasión hace algo. Muchas veces nos hemos cruzado con un señor que pide allí en un semáforo en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? Pasa que pasamos 3 o 4 veces al día por ahí, no le podemos estar dando todas las veces, pero alguna vez le hemos dado. Y otra vez le doy un saludo, y otra vez le hago así. No siempre le doy moneda. Pero creo que solamente yo veo el problema y solamente, no sé, quizás por lástima me pregunto, ¿por qué le ayudo? ¿Tengo compasión de él o no tengo compasión? Creo que no llegamos a veces a tener compasión. La diferencia, por eso se llama el tema de esta mañana, en Mar y Luz se llama compasión es la diferencia, porque la diferencia entre la acción y la lástima es la compasión, o entre la lástima y la misericordia es la compasión. La compasión es lo que te hace mover. Dice el verso 34, y acercándose. O sea que el único que se acercó fue este samaritano porque tuvo compasión. Los demás vieron el problema, pero al no tener compasión no hubo una acción, no hubo un acercamiento. Y creo que en este tiempo nosotros necesitamos tener compasión. Tenemos que orar y clamar al Señor para que nos dé su corazón. Él tuvo compasión. Dice que veía a las multitudes con compasión porque las veía como ovejas sin pastor. Lo mismo cuando alimentó a los 5,000, los discípulos dijeron, manda a esta gente que se vaya a su casa. Y Jesús dijo, no la vamos a mandar sin darle la cena. Tuvo compasión de ellos. Así que tuvo el corazón del samaritano, ¿no? Compasión es el corazón de Jesús. Tener el corazón de Jesús es tener un corazón compasivo. Y nosotros debemos tener ese corazón. Tenemos que tener un corazón compasivo. Eso no nace de un día para el otro. Algunos lo tienen, otros no. Pueden ser más compasivos que otros. Pero creo que aquellos que nos hemos sentido sanados, limpiados, perdonados por Dios, somos los que tenemos que tener ese corazón. Porque así como en lo natural vivimos un problema y lo vemos reflejado y podemos ayudar a otros, en lo espiritual igual, ¿no te parece? Sí. Coincido con lo que dices. Somos gente que tenemos que ir hacia adelante, somos gente que tenemos que pronunciarnos, somos gente que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Para terminar, leamos el verso 34, dice, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Esto habla de algo espiritual, Ana. Decía yo antes que este problema no lo puede solucionar el gobierno, este problema no lo pueden solucionar las instituciones. Vemos a veces lugares que le llaman reformatorios o lugares así y la gente sale peor, o las mismas cárceles. Sí. La gente a veces sale peor porque es un lugar donde un caldo de cultivo para la maldad. Pero no es un lugar para... ¿Estás bien? Sí. Solo que el tema, claro, me pongo en situación. Te pongo en situación. Sí, es un lugar que no trae soluciones, sino que trae a veces más problemas, pero porque el problema es espiritual. Tenemos que llegar a ese punto de que el problema está en el corazón. De que el enemigo viene a destruir tu vida por dentro y luego por fuera. De que el enemigo viene a robar, matar y destruir las emociones, las sensaciones, los sueños, los anhelos, la inocencia, el amor. Eso es lo que viene a robar, y el Señor viene a sanar todo eso. A mí el Señor me sanó mi corazón, sanó mi alma, sanó mis emociones, sanó mis sueños, mis anhelos, a veces perdidos, o en algunas áreas, cosas que el enemigo me despojó, pero que Dios vino a hacerlo, y Dios vino a trabajar en mí. Aquí dice que
derramó aceite y vino para curar las heridas. Y hablábamos de que el Espíritu Santo simboliza ese aceite que viene a sanar. ¿Tú sabes lo que es sanar la herida de un corazón? Que un hijo perdone a un padre, que un padre perdone a un hijo, que una mujer divorciada perdone al marido que la dejó, que un niño o una niña abusada perdonen al que le hizo daño. Solamente lo puede hacer Dios. Y hay una sanidad espiritual en ese sentido. Sí, ese aceite, ¿no? Que representa, ¿no? La medicina, ¿no? A ese dolor, a ese resentimiento. Es un aceite que cura, ¿no? Cierra las heridas del pasado, trata, cicatriza. Era una medicina, sin duda, lo usaban como medicina. Claro. Al aceite. Al aceite, ¿no? Aceite de oliva que le ponían un poquito en la lastimadura y eso quitaba la infección, quitaba el dolor, a lo mejor apaleaba el dolor. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas. Quiere apalear el dolor, quiere transformar nuestro corazón, quiere quitar aquello que nos está haciendo daño, quiere quitar aquello que nos está infectando, porque un daño en el corazón hacia imagínate los hijos hacia los padres por algún divorcio, toda la cantidad de niños que están dolidos y heridos porque sus papás se han separado y encuentran rencor entre o al papá o a la mamá o a la situación, y ese dolor del corazón tiene que ser sanado, y Dios lo puede hacer con la unción de su presencia. Aparte se manifiesta, ¿no? Tú ves a las personas muchas veces que tienen actitudes, comportamientos, respuestas, un poco... y tú dices, ¿qué le pasa a este ¿qué loco? ¿Qué pasa? Pero sin duda hay una raíz. Hay que ir hacia atrás, hacia el pasado y empezar a escarbar, ¿no? Y ver por qué la raíz está así, ¿no? Mala. Porque si la raíz estuviese buena, pues tú ves, ¿no? En la persona que hay fruto de alegría, gozo, de mansedumbre, de misericordia. Tú ves que de un equilibrio, un dominio propio. Entonces, cuando tú ves esas actitudes, tú dices, uy, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y he visto toda la sociedad, sí, a quien no se le ha fallecido un familiar, un papá, un hermano, a quien no les han divorciado sus padres, al que no ha tenido un abuso, o el que no ha pasado una infancia complicada, le ha pasado una cosa a otra, despojados y golpeados por la vida. Pero ahí está Dios haciendo esto. Para terminar, dice también que le curó con vino. Y el vino en la Biblia es tipología de gozo, de alegría, de felicidad. ¿Cuántas personas hay tristes hoy en día por esas situaciones inconclusas en el corazón? Situaciones que no se han cerrado en el corazón. Y el Señor quiere venir a sanar, quiere venir a traer un aceite de su espíritu y quiere venir a traer un vino que cambia la tristeza, como pasó en nuestras vidas. Dice la palabra, cambiaste mi lamento en baile, mi tristeza en alabanza, mi llanto en risa. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Quiere venir a transformar y a cambiar ese estado de ánimo. Lo último que dice Jesús en esta parábola del samaritano, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, el samaritano lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y sabemos que Dios ha preparado un mesón para este tiempo, que es la iglesia, ¿sí? Un lugar donde pueden venir aquellos que están golpeados, aquellos que están asaltados, robados, despojados, y pueden ser transformados, pueden ser cuidados. Aquí dice que el samaritano lo puso sobre su propia cabalgadura. Se implicó, Ana, puso de lo suyo, puso su tiempo, porque estaba de viaje el hombre. Dice, me voy a tomar el tiempo. Segundo, aquí, reloj, tiempo. Segundo, lo que hace, puso sus bienes al servicio. Ahí está, ¿no? La inversión, que no es solamente monetaria, económica, sino que también... una inversión total. Una inversión integral para una vida. Y eso de que lo cargó en su propia cabalgadura.
cuántas veces y qué privilegio, porque tendría que ser un privilegio para nosotros y no una carga pesada. Cuando vemos esa necesidad, tomarla como nuestra y acompañar, ¿no? El proceso. Totalmente. Estar cercano, darle un seguimiento a ese proceso por el cual está pasando una persona. Sí, a veces hacemos una ayuda puntual y dejamos ahí a la persona y decimos, bueno, ya confiamos en que le vaya bien. Pero hay personas que necesitan más tiempo. Sí. Entonces, qué bueno que nosotros, como decías, nos podamos implicar y lo podamos, ¿no? Cargar sobre nuestra propia cabalgadura. No darle a otro. No. Mira, he visto esta necesidad, fácil, ¿no? Le das toda la instrucción, le comenta, toma, yo creo que tú eres la persona que puede... Sí, nos pasa mucho a los pastores. Cuento aquí en Petit Comité, aquí en la televisión abierta. Pastor, aquí está, lo traje, aquí lo dejo, en la iglesia, ¿no? Como diciendo, atiéndelo tú, pero si es tu vecino, llámale entre semana, tómate un café con él, tráelo en tu coche si no tiene coche, ayúdalo. Ponlo sobre tu propia cabalgadura. Claro que estamos también para ayudar. Claro. Pero esos primeros auxilios, el estar atenta a esa persona de la cual tú has visto que hay una necesidad y ha venido al mesón. Luego lo trajo al mesón. Él le dio los primeros auxilios, pero luego lo trajo al mesón. Si te das cuenta de lo que estás puntualizando, soy yo el que tengo que dar esos primeros auxilios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso esto es un mensaje primeramente en dos líneas enfocadas. Primeramente, para los hijos de Dios, que tenemos que tener esta actitud que tuvo el samaritano, yo invertir, yo pararme, yo tener compasión, yo ver la necesidad, yo dar esos primeros auxilios que están a mi alcance, porque el Señor lo hizo conmigo. Y segundo, si tú eres un golpeado, eres un despojado de la vida, alguien te ha robado el corazón, la infancia, los sentimientos, la inocencia, Dios puede trabajar todo esto que hemos dicho. Dios puede sanarte las heridas. Dios puede darte la alegría que has perdido. Dios lo puede hacer. Y hay un mesón que es la iglesia, donde te vamos a cuidar, porque luego Él se fue y lo dejó en el mesón. Pero se fue, hizo sus cosas, pero Él dijo, y Él pagó y dijo, aquí te dejo estos 2 denarios. No, pero yo no sé con quién me vas a dejar, con quién me va a cuidar. No me fío de muchas veces, no me fío del mesonero. No, esos pastores, no, los he escuchado y no quiero. Pero este es un buen mesón, Ana. Claro. Es un buen mesón y donde Dios está. Por eso hay mesones repartidos por el mundo, que son las iglesias, donde hay gente que te ama, gente que te cuida, gente que te abraza. Oye, esos abrazos apapachantes que tanto nos bendicen y nos llenan de amor y nos restauran. Y que son el aceite también, ¿no? Sí. El aceite y el vino. A través de un abrazo puedes transmitir ese cariño, ¿no? Lo que Dios siente por ti. Es verdad. Así que ánimo, ese es mi ánimo para esta mañana. Seamos, la diferencia es la compasión, o la compasión es la diferencia. Eso va a marcar la diferencia entre nuestras actitudes y también en la actitud que tuvo Dios, porque nadie tuvo compasión, pero Dios sí tuvo compasión de nosotros. Nadie nos miró, como dice esa canción, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. En el mundo poca gente nos va a amar y nos va a cuidar y va a querer sanar o transformar nuestra vida, pero hubo uno que tuvo compasión, que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, se acercó a la humanidad, se acercó al necesitado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ánimo, tenemos que tener ese corazón.